Flor, que te sientas cómoda. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 18. En este tiempo, nosotros siempre hablamos de la sanidad, sanidad interior, y una de las cosas que vemos en sanidad interior es Ezequiel 18, que yo te invito a que en tu casa lo leas. Yo siempre digo que lo damos de tarea a las personas que anhelan hacerlo. Ezequiel 18 habla de que yo puedo cambiar una generación, de transgredir. Viene una generación mala, una generación buena, una generación mala y una generación buena. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 18:1 habla de aquel que hace lo malo va a morir. Y no habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. ¿Voy bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, dice, yo le resumo un poquito porque no vamos a leer eso, vamos a leer desde el 21 adelante. Le resumo lo que dice desde el 1 en adelante. Dice que un hombre decide estar bajo los parámetros de Dios y las ordenanzas de Dios. Entonces, este hombre dice que, y arranca con este famoso refrán. ¿Por qué, dice el 2, pensáis ustedes que es en este refrán que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué significa? Que el padre peca y la consecuencia, ¿quién la lleva? El hijo. Bueno, acá es muy importante que vos entiendas esto. ¿Por qué? Porque hablamos de una sanidad. Y acá todo Ezequiel te vive diciendo que si hay un hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y ese hombre que es justo, que no comiere sobre los montes, y te empieza a decir una serie de cosas que yo me las resumí para no leértela toda, porque después me retan y hago muy larga la prédica. Te habla de idolatría, te habla de que este hombre no oprime, te habla que este hombre no hurta. Fíjate qué bárbaro, porque la palabra te habla de todo. Te habla de hurtar, te habla de violación. Dice, si vos lo lees, dice, aquel que no violare la mujer de su prójimo, aquel que no hurtare, aquel que no oprimiere al pobre, aquel que no idolatre y no ignore la necesidad del otro. Este hombre justo, si este hombre justo dice que hace justicia, ¿vivirá este hombre? Y Yahweh dice, sí, claro que sí, vivirá. Pero si este hombre justo tuviera un hijo que es injusto y viera lo que hizo el padre, pero dice que al ver lo que hizo el padre, él dijo, no, ¿por qué? Yo voy a oprimir al que es pobre, yo voy a hurtar, yo voy a violar, habla hasta de la mujer menstruosa, yo voy a idolatrar, voy a crear ídolos. Entonces te habla de una segunda generación. Y después dice, y este hombre que decidió no estar bajo las ordenanzas, no estar bajo los mandamientos de Dios, ni los decretos de Dios, no los obedece, ¿vivirá este pues? Lo hace como pregunta, vos lo tenés que leer. Tu tarea es leerlo en tu casa. Dice, ¿vivirá este? No, dice Yahweh, de cierto morirá. Pero si este tuviera un hijo, tercera generación, que ve lo que hizo lo que hiciera su padre, que roba, que su padre hurta, que su padre idolatra, que su padre oprime, que su padre ve la necesidad y se hace como el que no la ve, la ignora. Dice, pero este hijo decide no hacer lo que hace su padre y decide obedecer y estar bajo los decretos del padre, bajo sus mandamientos. Dice, ¿vivirá pues este hijo? ¿Usted qué piensa? Y dice Yahweh, sí, de cierto vivirá, pues no morirá. Porque el alma que pecare, dice Yahweh, esta morirá. Dice, de cierto os digo que yo quiero que mueran. Lo dice su palabra. Y dice, no es mi deseo que mueran. Entonces, esta enseñanza nosotros la aprendimos y nos es muy práctica en la sanidad. ¿Por qué? Porque vos y yo podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nosotros no veo que siempre decimos porque aquel que se le murió la mamá. Y por eso es. Bueno, a mí acá la palabra me dice que yo, por más que pase y vea ese dolor,
ese pecado ajeno, eso que hizo, yo puedo cambiar la historia y bendecir mi generación. Por eso es muy importante esta enseñanza en sanidad. Yo se la resumo. La idea es que usted la pueda aprender y lo hacemos con más tiempo. Lo aprende con más tiempo. Yo se la resumo porque es lo que vamos a leer ahora. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que no tenemos excusa. Porque acá la palabra me está hablando de 3 generaciones. De una generación que hizo las cosas bien, pero que tuvo un hijo que no quiso seguir las cosas bien. Pero ese hijo tuvo un hijo que ese sí quiso hacer las cosas bien. ¿Y qué dice? No, de cierto que no va a acarrear, dice, yo no voy a juzgar a ese por el pecado que hizo sus padres. Porque yo lo voy a juzgar conforme a sus obras. Y esa enseñanza es hermosa. ¿Por qué? Porque me da a mí la posibilidad de cambiar y de bendecir mi generación, mis hijos, y que de mí en adelante mis hijos puedan recibir una buena herencia en Él. Espiritual, porque volvemos a hablar de que no estamos hablando de una muerte física, de una muerte espiritual. Y ahora vamos al 27, ahora sí leemos. Dice, el camino de Dios es justo, mas el impío sigue hablando, fíjate, del 21, sí, fíjate esto que hermoso que es Dios, es majestuoso como leíamos recién. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardares mis estatutos e hicieres según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Quién era este? El impío. ¿Están ahí? Bueno, entonces dice que el impío si se apartare de sus pecados y guardare todos sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Señor, y hace la justicia, este vivirá. Porque todas las transgresiones que cometió no serán, fíjate qué precioso esto, ¿no? No le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Bien como nosotros, ¿no? Que nosotros recordamos o no recordamos las transgresiones de otro. Sí. ¿Vio? Y él dice, pero si las transgresiones de él no le serán recordadas por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en su justicia que hizo vivirá. Y dice Yahweh, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Señor. No vivirá si se apartare de su camino. Y ahora este aquí que viene a hablar de los justos. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Y dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, por su rebeldía. ¿Con qué prevaricó? ¿Con qué accionó? ¿Con qué hizo? Y por el pecado que cometió, por ello morirá. Recordamos que no estamos hablando de una muerte física. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Y por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró, fíjate esto precioso, ¿no? Dice que el impío miró. ¿Y qué hizo? Esto vio de mirar a otro, mirar a mi papá, mirar a mi mamá, digo yo, ¿no? Mirar a alguien que tengo de ejemplo a seguir, abuelo, abuela, alguien que vos amás tanto, que te demuestra cosas buenas como te demuestras cosas malas, pero fíjate lo que dice, él dice que miró y se apartó de todas sus transgresiones. Fue como diciendo, ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿qué hago? Dice que se apartó de todas las transgresiones que había cometido y de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel?
ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, al justo, al injusto, dice Yahweh el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos ¿qué? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hermosa palabra. Preciosa palabra, porque nos habla ¿de qué? Nos habla de dos personas, de un justo que estaba en lo recto, estaba haciendo las cosas bien, pero decidió apartarse de su justicia. Es tremendo, ¿no? Y dice que comenzó a hacer transgresiones, a transgredir. ¿Qué es transgredir? Diría David, nos ha explicado muchas veces eso. ¿Qué es transgredir? Traspasar un límite, traspasar una ordenanza, algo que sé que está bien. ¿Y yo qué hago? Lo traspaso y no me interesa y lo hago. Algo que está mal y lo hago igual. Eso es traspasar un límite, eso es transgredir. Yo sé que, por ejemplo, maldecir está mal, pero sigo maldiciendo. Eso es transgredir. Estoy traspasando un límite. La palabra de Dios nos dice, no puede salir de tu boca maldición o bendición. Obviamente, puede salir. Pero o sos de una cosa o sos de otra. Y nosotros sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero en los momentos tensos, en los momentos donde todo explota y sale lo peor de nosotros, empezamos a maldecir y a decir de Dios y a lo mejor nos la agarramos con Dios. ¿O no? No. Y decimos cosas, y sabes que otra de las cosas es si no le echamos la culpa al otro, ¿no? De lo que le pasa. Y mi marido y mi esposa, y es por él, y la esposa y los padres y los hijos y la suegra, y siempre le buscamos, y el trabajo y el auto que se rompió, que la ladera, y buscamos siempre algo para en realidad decir, para no reconocer que nosotros estamos transgrediendo. Nosotros nos estamos equivocando, nosotros traspasamos un límite. Y siempre que nosotros desobedecemos, trae una consecuencia. Cuando nosotros desobedecemos algo, obviamente algo vamos a padecer. Y yo siempre digo que algo que hacemos mal, no porque pidamos perdón, somos maduros. Porque, ¿sabe qué? Yo aprendí una cosa muy, muy linda y a mí me fue de bendición. Es que cuando yo digo, voy a pedir un perdón, digo, ay, vio que qué maduro que soy. Fui a pedir perdón. Yo antes eso no lo hacía. Ya que haya ido y pedirle perdón, eso es una madurez. ¿Y sabes qué? Eso no es madurez. Madurez es no hacerlo, no dañar, no decirlo. Eso es madurez. No es decirlo y después arrepentirnos. Pues sí, ay, qué madura, lo dije y después me arrepentí. No es eso madurez. Madurez es tener ese dominio propio que el Padre me dio, porque dice que Él me dio un espíritu a mí para que yo pueda dominar y tener un espíritu de valentía y de dominio propio de mi yo, de mi carne. Entonces, eso es madurez. Cuando directamente yo no lo digo. No es que lo digo, te ofendo y te pido perdón y ahí soy maduro. Es cuando directamente no lo hago. Eso es cuando hay cambios poderosos en mí, cuando yo puedo dominar mi naturaleza. Eso es madurez. Me fue de mucha bendición a mí, porque como siempre digo, una de las cosas que ahora iba a hablar es de lo que Dios nos habla continuamente. Y uno cuando cree que está bien, como yo le decía a mi cuñada en esta semana, empezá a mirar para qué lado puede llegar a pasar algo. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? El enemigo siempre trata, y hay cosas que no lo decimos. Es como que si no lo podemos nombrar, pero es la realidad. Vos pensás, por algún lado va a venir. Entonces vos tenés que estar alistado, tenés que estar ahí firme, a decir, a ver, ya sabe que viene por esta área. Entonces tenemos que estar preparados.
para ver qué respuesta hago, porque ya sabe cuáles son nuestras debilidades, ya sabe que me va a tocar siempre con lo mismo, ya sabe. Entonces, ¿qué clase de nosotros madurez podemos realizar cuando directamente no lo hago? Te bendigo con eso. A mí me fue de bendición. Amén. Bueno, volvemos. Entonces, dice, lo lindo dice que echad, convertíos y apartaos vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. ¿Sabéis que nosotros estamos por celebrar esta fiesta el día martes? Y tenemos una posibilidad de arrepentirnos de todas nuestras transgresiones y de todos los límites que traspasamos. Hay una explicación muy extensa que la venimos hablando los jueves de lo que significa esta fiesta, de lo que es. Y lo más importante es que el Espíritu nos está diciendo, háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y yo te voy a leer algo que me fue de mucha bendición y por eso lo voy a compartir con vos. Te voy a leer una definición del orgullo. El orgullo es el exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual se cree uno superior a los demás. Vos me vas a decir, Vane, yo no soy orgullosa. Bueno, yo te lo leo nada más. Entonces, el orgulloso, ¿qué tiene? Una estimación propia por los méritos propios, por lo cual uno cree muchas veces que es superior. Es tener arrogancia, es ser vanidoso y tener un exceso de estimación propia aun cuando la niego. Satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo que se considera valioso. ¿Sabes por qué te estoy hablando de esto? Porque yo decía, Señor, ¿cómo puede un justo volverse y negarte y transgredir? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo, Vanessa, por el orgullo. Simplemente. Y dije, ¿qué es? ¿Cómo puede ser? Porque encima te está diciendo, si el impío se arrepiente, yo no voy a considerar ninguna de esas transgresiones. Y dice que Israel le dice, pero ¿cómo puede ser? Le dice, eso no es justo. Y él le dice, ¿cómo? ¿No es justo mi obrar? No, yo no voy a juzgar, porque él dice, se apartó, miró y dijo, no lo voy a hacer más. Por eso muchas veces el nuevo, como yo siempre digo, cambia. Y vos ves esos cambios gloriosos, espectaculares, que hace todo y vos decís, y el viejo hace años, el viejo cristiano, cuando hablo del viejo, hablo del cristiano. Y el viejo cristiano hace años que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y el nuevito hizo así, cambió, ya no dice más malas palabras, ya no consume más, ya no consume, sabemos, pornografía, no consume, ya sabe, deja si antes era infiel, deja de hacer, porque hay cambios poderosos. Eso es el nuevo. Y el nuevito sabe y sabe, y el viejo, sabe y no hace nada. ¿Qué es eso? Orgullo. Por eso es que estoy hablando del orgullo. Entonces, el orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien si se lo propone. Y que no hay nadie mejor que él o que él lo haría mejor, ¿no? Tener confianza en sí mismo es positivo, pero tenerla en exceso, ahí está el error. Decirle al que tenés al lado. Que vos tengas confianza de vos mismo, está bueno. Pero que la tengas en exceso, ahí está el error. Y vos me vas a decir, Vane, ¿qué tiene que ver? Yo no soy orgullosa. Pero yo te voy a hablar ahora de dependencia. Y ahí es cuando somos orgullosos. El orgullo propio nos puede conducir a la arrogancia. Y esto tremendo, el orgullo te puede llevar a no escuchar a Dios. Decirle al que tenés al lado, ¿por qué te dije que estaba el error? Porque el orgullo te hace
no escuchar a Dios. Manejarte vos mismo. Ahí está el error. Ni tener el interés, viste que el orgullo llega tanto a que no tenemos el interés de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué? ¿Por qué te digo esto? Porque tomamos decisiones y no se las consultamos. Porque nos metemos en el negocio y no oramos. Porque queremos hacer y no tenemos la humildad de consultarle al Dios que digo que le sirvo y que le creo. Ahí está el orgullo nuestro. Cuando yo quiero caminar en mi propio camino, lejos, obviamente, de la voluntad de Él. Y hay una voluntad perfecta que Él predestinó para vos y para mí, pero el orgullo nuestro es el que nos aleja de esa voluntad, nos aleja de ese diseño. El orgulloso se aferra a una postura y la defiende a muerte, sin márgenes para el error o las correcciones. A mí hay gente que me dice, esto no me lo enseñes, porque yo esto ya lo sé. Y sabes que yo entendí que en el camino de Dios somos todos, yo, vos, todos, enseñables. Todos. Si yo me acerco a Dios, tengo que tener un espíritu enseñable. Es de la única manera. Si yo creo que sé algo, estoy equivocadísima. El Espíritu Santo es quien me enseña y me va alumbrando a la medida de mi humillación, a la medida de mi corazón abierto. Entonces, Él te va a dar, conforme a tu corazón, tu humillación. Él no se te va a revelar si vos no lo haces a Él parte de tu vida. Él no te va a hablar si vos no le buscas y no buscas tener un diálogo con tu Dios. Y muchas veces nuestro orgullo nos aleja de Dios. Y hacemos y no estamos con Él, con el Dios de la obra. Entonces, ¿de dónde proviene el orgullo? Decí conmigo, ¿de dónde viene el orgullo? Y ahí te leo este pasaje precioso. El espíritu de orgullo viene desde Satanás, obviamente, cuando pecó y en su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue el orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Se encontró en él, obviamente, pecado y orgullo, y por esa razón Dios, obviamente, lo sacó de los cielos. En Ezequiel 28:17 dice, estamos hablando de Satanás, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Tremendo eso, ¿no? Que Él corrompió la sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Desde entonces, de alguna manera, nosotros estamos influenciados por este orgullo. ¿Sabes por qué? Porque Efesios 2, siempre lo digo, dice que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia y está operando en este mundo. Entonces, es él el que está influenciando nuestras vidas, tratando de incorporar en nosotros ese enaltecimiento y esa independencia de Dios. Porque sabe que vos y yo, independientes de Él, obviamente vamos a estar lejos del plan que diseñó Dios para nuestras vidas. Uno de estos efectos, obviamente, habla que el orgullo es una ceguera espiritual. No nos damos cuenta que somos orgullosos, ¿no? Incluso creemos que no lo somos. Pero si nos analizamos, yo creo que todos nosotros en algo somos orgullosos. Y ahora yo te voy a leer. De tal manera el orgullo ciega a las personas que nos hacen ser tercos. Decí conmigo, yo no quiero ser terco. La Biblia habla el espíritu, obviamente, de Leviatán, que significa rey sobre los hijos de orgullo. Tremendo.
tremendo, que Él es rey sobre los hijos del orgullo. Cuando una persona es controlada, influenciada por este espíritu, obviamente va a presentar terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. Terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. La gente orgullosa no siente la necesidad de orar. Las personas humildes reconocen esa necesidad y buscan a Dios porque saben que sin Él no pueden vivir. Pero sin embargo, los orgullosos toman decisiones sin buscar la voluntad del Señor en oración, pues no lo consideran necesario. Y hay un salmo, el Salmo 10:4, donde dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo dice que ninguno de sus pensamientos en su vida está Dios. Tremendo, ¿no? No sé si alguna vez te pasan, pero es como cuando le empezamos a amar a Él, es cuando le decimos un hola, ¿no? Cuando lo saludamos en una oración, cuando lo hacemos parte de nuestras vidas. Y así comienza una relación, como una relación de noviazgo, cuando vos le empezás a mandar un mensajito y la otra te responde, y una carita, y así, ¿vio? Esa ida y vuelta, esa es lo que el Padre está buscando en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? El orgullo muchas veces no es necesario que yo pase tiempo. No es necesario que yo ore, no es necesario que se lo consulte a Él. Porque, y todo eso generan barreras para acercarnos a Él. Las personas orgullosas es difícil aceptar, a las personas orgullosas les es difícil aceptar y pedir ayuda. Tremendo. Por eso le digo que todos, creo que todos, porque primeramente es conmigo, Dios nos habla a nosotros, siempre Dios nos habla a nosotros. Cuando uno está mal tiene que pedir ayuda. ¿O no? ¿Qué hace cuando uno está mal? Se calla. No se lo dice a nadie, se lo dice a uno. Como siempre decimos, no vayas a la amiga, anda a la fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasa algo, el teléfono, ay, no sabes lo que me pasa, en vez de ir a orar, en vez de ir a la fuente. Entonces ahí somos orgullosos. Cuando vamos a las personas y no a Dios, que es el primero que está deseando y anhelando tener un encuentro con vos. Entonces, a las personas orgullosas les cuesta recibir favores, por más que sean pequeños, no les gusta recibir favores. A veces el orgullo se disfraza de timidez. Las personas bajo la influencia del orgullo trabajan solas, les es difícil trabajar con personas, no tienen cobertura. Ahí muchas veces hablamos de llaneros solitarios dentro de lo que es eclesiástico. Hay personas que quieren como crear iglesias propias. ¿Por qué? Porque no les es difícil sujetarse a otras personas. Y como quieren liderar, entonces enseguida hacen iglesias. Y se generan tantas iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cuestión de orgullo, que obviamente no es de Dios. El orgullo, bueno, pero esto es tremendo, ¿no? Esto de trabajar solo. Hay muchas veces cuando trabajamos en fábricas, en lugares donde hay muchas personas, se trabaja mucho nuestro orgullo, porque hay maneras diferentes de pensar, maneras diferentes de actuar, y nosotros somos, como decía David el jueves, somos probados para que de nosotros salga brillo. Pero es como que nosotros esquivamos todo tipo de orgullo, todo tipo de roce, y queremos alejarnos de eso, y en realidad es cuando más nosotros somos probados para brillar. Venga el jueves, así lo entiende más. Ya que está. Bueno. En repetidas ocasiones vemos, esto es tremendo, mire, divorcios, destrucción de amistades, destrucción de vínculos familiares causados, ¿por qué? ¿Por qué? Por el orgullo.
La hermana no se habla más con la cuñada. ¿Por qué? Porque les cuesta pedir perdón. Por el orgullo. No me hablo más con... ¿Por qué? Por el orgullo. Porque no hay humillación. Porque preferimos romper toda clase de vínculo que humillarme. Y eso, amados, hay un versículo que ahora lo vamos a leer, es tremendo porque nos aleja de Dios. El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y camine en todo lo que el Padre nos quiere dar a través de su Hijo. Algunas personas no han experimentado ni la sanidad, ni el perdón, ni liberación. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Por qué? Porque no quieren experimentar esa experiencia de perdón, por más que se lo aconseje, por más que el Espíritu Santo trabaje, por más que el Espíritu le hable, no queremos humillarnos. Entonces queremos seguir años, a lo mejor mal, con otra persona. ¿Por qué? Por mi propio orgullo. Entonces no vivimos experiencias que nos da. ¿Quién nos da esa experiencia de vivir libertad? ¿Quién nos da esa experiencia de vivir perdón? ¿Quién nos da esa experiencia de vivir sanidad, prosperidad? Tal cual, nuestro Dios, por medio de su Hijo Yahshua. Él nos da y nos brinda este ministerio de la reconciliación y nos vive diciendo, mira, conmigo todo te es más fácil. No por el mundo color de rosa, no es que te va a ir color de rosa, no, con Él yo voy a poder hablar con ese que tanto no quiero, ¿no? Y no me quería humillar. ¿Por qué? Porque cuando yo abro mi corazón a Él, con Él trabajando en mí, va a sacar de mí toda altivez, todo orgullo. Hay 7 cosas que abomina Yahweh, dice. ¿Se acuerdan que aprendimos eso? Las 7 cosas, ¿cuáles eran? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Qué es eso? Orgullo. ¿No? Tremendo. Y todo eso lo podemos sacar de nuestras vidas porque el orgullo es esclavitud. Y por más que nosotros digamos no, es una defensa, porque no quiero que me hiera más. Yo te digo, no te mientas, no es una defensa. Vos estás esclavo igual. Sos esclavo igual. El orgullo esclaviza. En Santiago 4:6 dice que toda persona contenciosa es orgullosa. Y que la palabra de Dios nos enseña a que Él resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracias ¿a quién? A los humildes. Entonces cuando nos preguntamos ¿por qué nos va mal tal cosa? ¿Por qué se me da? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me va bien en las finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, en Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor el Padre te está resistiendo. ¿Por qué? Por causa del orgullo. Porque Él resiste al orgulloso. Y cuando vos no ves una respuesta de Dios es porque a lo mejor hay orgullo en nuestras vidas. Y Él es, obviamente, como siempre, intachable, inamovible. Su palabra permanecerá por los siglos de los siglos. Él no puede mentirse ni engañarse a sí mismo. Él dijo, si yo resisto a los soberbios y obviamente doy gracia a los humildes, Él no puede obrar en nuestra soberbia, en nuestra altivez, en nuestra falta de humillación. Él no puede bendecirnos. Él no puede bendecir nuestras vidas por nuestro propio orgullo. Y es obvio que no se nos van a dar un montón de cosas porque en algunas partes de nuestras vidas estamos siendo orgullosos. Y hoy es tiempo, y te bendigo para que en estos días vos lo puedas entender. Y como me fue a mí de bendición, también te sea a vos de bendición. Que en las 24 horas y en todas las decisiones que tomes, se lo consultes a Él y tengas con Él una relación. Porque Él
obviamente va a hablar en alguien que le hable. Él va a hablar con alguien que le dé tiempo. Que no que lo busque por las añadiduras, no que lo busques por interés, no que lo busque para pasar el tiempo. Él busca a personas que le quieran amar. ¿Vos sos parte de los predestinados? Amén. Yo sé que si vos estás acá es por algo. Ahora, que tu orgullo no te gane. Es fuerte, amado. A mí me fue muy fuerte decir, Señor, vos muchas veces no me respondiste porque yo estaba siendo orgullosa. ¿Cómo me ibas a bendecir? ¿Cómo me ibas a aclarar algo si yo muchas veces estaba siendo orgullosa? Y hice cuanto yo quise, tomé decisiones cuanto yo quise, ni te consulté. ¿Y Él va a bendecir eso? Después nos quejamos. Pero hoy yo soy alumbrada y bendigo tu vida para que vos seas alumbrado. Si hay algo en tu área que no funciona, sea matrimonio, sea lo que sea personal, sea algo, deja el orgullo y humillate a Dios. La persona que está testaruda se rehúsa a cambiar. No admite que está equivocada, no pide perdón. Hay algunas personas que hasta rehúsan cambiar su vida personal y Dios no puede obrar en ellas. También se rehúsan a cambiar su vida sentimental y hasta a veces los matrimonios culpan a la esposa, al esposo por un orgullo personal, ¿no? Dios no puede obrar en un corazón que no está humillado. Los orgullosos están cegados por la soberbia. Les voy a tratar de resumir un poquito. Ay, esto es precioso y se lo leí a mi hija que no podía venir y ella me decía, qué fuerte mamá, los orgullosos por otra parte están cegados por su propia soberbia que piensas que no tienen necesidad de Dios, aún peor. Hay personas que te dicen, yo no necesito a Dios. ¿Cuántas personas? Yo lo tengo todo, no me hace falta nada. Que Dios debe aceptarlos, sino también como son, porque ellos merecen ser aceptados. ¿Yo conozco solamente personas así o usted conoce también personas? Nosotros no lo somos, son otras personas. No somos nosotros, somos otras personas, ¿no? El orgullo viene sí, con el oprobio, dice Proverbios 11:2, con la humildad viene la sabiduría. A través de toda escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Ahí te leo Proverbios 16, del 18 al 19, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes que la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Lo vuelvo a decir, antes que del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, o sea que cuántas veces caímos es por nuestra altivez de espíritu. Todas las veces que caímos es por nuestra propia altivez, ¿no? Por nuestro propio orgullo. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Obviamente Satanás fue echado, ahí en Isaías 14, 12 y 15 habla, ¿por qué? Por el orgullo, ¿no? Por intentar reemplazar a Dios. Y yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo 7 y ya terminamos. Lo que contamina al hombre. No es eso. Anoté mal. Bueno, ustedes ténganme paciencia. Bueno, hay una parte donde la palabra de Dios, ya lo he anotado mal mi apunte, dice que lo que contamina al hombre es lo que hay en el hombre. ¿Y qué es lo que hay en el hombre? Celo, contienda, todo eso, enemistades, pleito, orgullo. Dice, eso es lo que contamina al hombre, lo que hay dentro.
Y yo, obviamente, y te leo 1 de Juan 2:16, espero haber anotado bien, ahí donde estás, yo te hablo de la contaminación. Mateo 15 era, ay, mi vida, gracias. ¿Por qué te hablo de la contaminación? Porque la contaminación es como la manzana que de a poquito va pudriendo todo, pero es un trabajo muy lento. Y eso pasa muchas veces con el orgullo. Es algo que es muy lento, es muy poco. Como decíamos recién, me cuesta pedir ayuda, me cuesta, creo que lo puedo resolver solo, creo que soy independiente y autosuficiente, lo puedo solo, no necesito consultarlo con nadie, nadie me va a dar un buen consejo y en realidad es orgullo. Y es como esa contaminación, eso chiquitito que contamina todo. ¿Y sabes qué nos hace? Nos separa de Dios. Porque genera en nosotros un corazón duro. Volviendo a Ezequiel 18 que te le compartía al principio, dice Yahweh, convertidos pues, háganse un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Eso es. Porque el orgullo hace que nuestro corazón se endurezca y creamos que Dios no le necesitamos. Y en el inconsciente decimos, no, sí le necesito, tengo que ir a la iglesia porque necesito. Pero después en la semana soy orgulloso, me olvido de Dios y hago todo independientemente de Dios. Y después sé que hay una verdad, sé que hay un Dios y voy a ir a la iglesia. Ir a la iglesia no nos va a hacer salvos. Venir acá, amado, no nos va a hacer salvo. Fíjate lo que dice la Biblia, volviendo a Ezequiel al principio. Decía, si el justo no le serán contados todas esas cosas buenas. ¿Vio qué dijo? Tremendo, durísimo. Al justo, si un día dice, bueno, voy a transgredir, voy a empezar a hacer esto, dice, todas esas cosas buenas que hizo no le serán contadas. A lo mejor pudo haber ido años en la iglesia. Pero ¿qué quiere? Obviamente, el plan es ¿de qué? De querernos, obviamente, fallar, que nosotros fallemos y que nos envanezcamos y que nuestro corazón sea tan duro que no se nos duela, como le leía en Ezequiel 18, que oprima, que haga todo lo malo, que cuando vea a alguien no me duela, que no se me sensibilice, nada, que no, todo eso lo genera el orgullo. Y es lo que hay en las personas. Y contamina casas. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Y si ve que nosotros hacemos esto, de ser orgullosos, de no ir a la fuente, de tomar actitudes orgullosas, ellos van a hacer lo mismo. No van a ir a pedir perdón nunca, no van a hablar con las personas que le hagan mal, no van a poner la otra mejilla, van a maldecir. Todo lo que nosotros hacemos. Cuando arde Troya y rompemos todo, esos ataques de ira, no van en la iglesia, no hay eso. ¿Cómo que no hay eso? Eso pasa. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando y nuestro orgullo nos está alejando. Yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. ¿Qué es eso? Orgullo. Yo sé que tengo que cambiar y no cambio. ¿Qué es eso? Orgullo. Y en Juan 1, 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que va a pasar? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo esto va a pasar, el mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad del Padre, ese, decí conmigo, si hago la voluntad del Padre, voy a permanecer para siempre. Y todos estos sábados que estoy yendo a la iglesia no van a ser en vano.
Porque no es ir a la iglesia lo que te va a hacer salvo. Es permanecer en Él lo que te va a hacer salvo. Es que vos seas dependiente de Él. Eso te va a hacer salvo. Es que vos busques a Él. Le busques no solamente, como decíamos, cuando le necesitamos y para que nos ayude en algo. Es que vos vas a permanecer cuando vos seas uno con Él. Las 24 horas. Yo no creo a Yahshua tirando las cosas y rompiendo todo. Por un ataque de ira, agarrando algo y tirándoselo por la cabeza. ¿Usted cree que Yahshua haría eso? Murió por la humanidad. Amado, es nuestro mayor ejemplo Él. Es nuestro mayor ejemplo. Nuestro ejemplo a seguir. Que Él, dice la palabra de Dios, precioso versículo, siendo hombre, aprendió obediencia. O sea que siendo hombre, Él dominó su carne. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, dominar. Decir conmigo, yo quiero aprender a dominarme. Pero Él, ¿sabes qué te dio? Un espíritu. Y ese espíritu es el que mora en vos, el que mora en mí. A ese espíritu dale lugar. A ese espíritu abrí tu corazón. Y te voy a terminar con este versículo que es en Santiago. Estuvimos hablando y leyendo en Santiago. El libro de Santiago es hermoso. Te invito a que lo leas. Yo siempre, y David obviamente también, tratamos de dar tareas para que nos mantengamos activos. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo esto? Es que el Espíritu Santo te hable y que tu corazón se abra de tal manera que el Espíritu Santo pueda hablar. Pero como te decía hoy, Él no va a obrar en un corazón cerrado. Él no va a obrar en un corazón orgulloso. Él es santo, como hoy decíamos. Y veo que cada vez que yo canto esa canción que dice que Él es santo, santo, yo empiezo a decir que lo conozcan. Que lo conozcan, que oigan al santo, que oigan al santo. Porque cuando vos empezás a conocer una santidad, hay un rechazo. El pecado, las tinieblas comienzan. Entonces como hay algo que te empieza a molestar, hay algo que te empieza a iluminar tanto que vos decís, claro, yo tengo esto, yo tengo el otro. Y eso es el Espíritu del Padre que te va alumbrando tanto que es algo precioso. Ahí hay poder. Ahí hay poder en ese santo Dios. Por eso yo siempre digo, Señor, cuando decimos santo, 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 oh Señor, que te conozca, que Venado Tuerto te conozca. Es mi deseo, que los jóvenes te conozcan, que conozcan al santo, porque cuando hay esa santidad tan grande, es cuando esa santidad es la que me sana. Esa santidad es la que me purifica. Esa es la santidad que me cambia. Pero cuando yo le doy lugar a ese cambio, cuando yo le doy lugar al Espíritu de Dios a obrar en mí. Mira, dice Santiago 4:10, humillados delante del Señor. Mira qué corto que es este versículo y tan precioso. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En el 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá. ¿De quién? De vosotros. ¿Qué te está hablando? Un sometimiento. Yo me imagino eso, ¿no? Sometimiento. Que Él me controle. Que Él me agarre como pieza. Eso es. Señor, ¿sabe que yo di un día un ejemplo? Que no es este sometimiento de pisar. Yo te someto debajo de mis pies. No es esa clase de sometimiento que el Padre nos da a nosotros y nos dice y nos invita. Es este sometimiento que quiero que Él me agarre y me sujete. ¿Me entiende? No es lo mismo. No es lo mismo querer que Él me aplaste y me pise a querer que Él me tome y me sujete y yo someterme bajo los lineamientos de Él, bajo los límites de Él, bajo las ordenanzas de Él, bajo lo que Él predestinó para mí. Eso es someterme. Cuando yo me someto, no voy a transgredir lo que leíamos en Ezequiel al principio. No voy a transgredir nada, porque yo estoy bajo una ley espiritual.
Te invito a que en este tiempo vos puedas someterte a Dios. Y hay algo precioso que es todo lo que queremos nosotros, que el diablo huya. Pero de la única manera que el diablo huya es que nosotros nos sometemos a Dios. Es como que nosotros no queremos que el diablo nos moleste. Decir al que tenés al lado, I'm sorry, no sé, pero él te va a molestar. Claro. Porque el plan de él es distraerte. Porque el plan de él es esclavizarte. Porque el plan de él es querer ver tu familia arruinada, ver tu matrimonio arruinado, ver que hace años que no le hablas a una persona. Eso quiere verte. Entonces, I'm sorry. No sé si lo digo bien o no. Pero él quiere verte así. Es de la única manera que él huya, que vos y yo nos sometamos a él. Es de la única manera. Acercaos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Te invito a que te pongas en pie. Te invito a que le digas a la persona que tenés al lado, acércate a Dios. Acércate a Dios. Es de la única manera. Él se va a acercar a vos cuando vos te acerques a Él. ¿Sabés que hay una lucha espiritual tan grande para que vos no te acerques a Dios? Porque sabe que si vos te acercas a Dios, van a venir otras personas detrás de tuyo. Como te dije hoy, va a venir tu abuela, tu abuelo, tu padre, tu madre, tu primo, tu hermana, tu hermano. ¿Y qué quiere el enemigo? Que vos no te acerques a él, que no te sometas a él, que sigamos alimentando este orgullo. No lo alimentemos más. Dios nos da la oportunidad y nos habla a diario, para que nosotros le entreguemos a Él y ya no seamos esclavos. Así que te invito a que cierres tus ojos y le puedas decir, Padre, si hay orgullo en mí, si creo que hago las cosas bien, si creo que en algunas cosas yo siempre tengo la razón y pienso correcto, si me cuesta pedir perdón, si me cuesta pedir ayuda, Señor, yo hoy le quiero entregar esto. Si hay orgullo en mí, se lo quiero dar. Porque no quiero ser rechazado, no quiero ser despreciado. Conforme a su palabra lo dice, Padre, que usted lo mira de lejos a los orgullosos, a los altivos. Que usted abomina a los altivos, los ojos altivos. El sabio en su propia opinión. Padre, nosotros no queremos, ninguno de nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Queremos, oh Dios, hoy declarar, Señor, que le dependemos a usted. Y hoy como iglesia queremos decir, renunciamos al orgullo, Dios. Que los aires se escuchen, que las tinieblas se escuchen, que las huestes de maldad escuchen, que renunciamos al orgullo, que renunciamos a la dureza del corazón, que renunciamos a la terquedad, oh Dios, a ser duros de servir, de saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Oh Dios, queremos hoy someternos, Padre, someternos bajo sus parámetros, Padre. Pero no tan solo, Dios, para obedecer, sino también para recibir de su amor, para sentirnos amados por usted, oh Dios. Porque si usted nos invita a acercarnos, no es para retarnos, no es para juzgarnos, es para amarnos. Y que con ese inmenso amor todos nosotros nos restauremos y seamos sanados. Agradecidos somos por su invitación a acercarnos.
a acercarnos a Dios y tener esa fiel promesa que usted nos dice: si vos te acercás, yo me acerco. Si vos me hablás, yo te hablo. Si vos me buscás, yo voy a estar ahí. Si vos golpeás la puerta, yo te voy a abrir y vas a entrar conmigo y cenarás conmigo. Esas preciosas promesas que usted nos da, oh Dios. Porque nos ama tanto, Señor. Porque nos ama tanto, Señor. Gracias por su inmenso amor, oh Dios, que hoy podemos sentir. Gracias porque una vez más nos corrige para alinearnos a su voluntad, oh Dios. Padre, queremos declarar dependencia. En esta semana hablamos de lo duro que es esa palabra, lo fuerte que es, Señor. Pero queremos comenzar a hacerle parte de nuestra vida, Santo. Parte de nuestras decisiones. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Entonces sabemos, oh Dios, que lo mejor que tenemos es amarle. Amarle. Y no queremos amarle hipócritamente, Señor, solamente de palabras, solamente palabrería, solo por costumbre, venir acá, servir, hacer, sentarnos. Lo que hagamos no lo queremos hacer por costumbre, lo queremos hacer por amor, oh Dios. Pero un amor que salga de nuestro corazón, un amor que salga de nuestras entrañas, un amor que salga, que me nazca, oh Dios, que me nazca de lo más profundo de mi corazón. Que no encuentre nada mejor que bendecirte, que no encuentre nada mejor que servirte, que no encuentre nada mejor que hablar de ti. Que no me dé vergüenza, Señor, contar lo que usted hizo conmigo, lo que hace y lo que va a seguir haciendo. Padre, gracias por este tiempo. Y como siempre le digo, Señor, bendigo a mi hermano. Y ahí donde está, bendecí a la persona que tenés al lado. Bendecila, abrazala, si tenés la posibilidad de abrazarla.